Queridos hermanos, en esta hora quiero saludarles y compartir con ustedes uno de los muchos temas que ustedes pueden encontrar en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es nuestra base fundamental. Sin la Biblia nosotros no podemos soportar nada, serían argumentos humanos, pero si estamos basados en la palabra de Dios, como es la Santa Biblia, tenemos la seguridad de lo que estamos compartiendo. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema muy interesante titulado Dios cuida de la tercera edad. Y a través de él nos damos cuenta de qué forma Dios se preocupa por cada uno de sus hijos, los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren. Pero en esta tarde vamos a ver específicamente lo relacionado con la tercera edad. Este tema está basado en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 46 y el versículo 4. Este es un mensaje preparado con mucho amor para los hermanos y hermanas de la tercera edad, así como yo, que estoy llegando a los 74 años y mi esposa a los 72 años. O sea que este tema fue escrito en el año 2013, más o menos, 2012, 2013. Y aquí encontramos una parte que dice, hermanos, si yo me llegara a morir, y si el Señor me preguntara en la otra vida, en la resurrección, bueno Humberto, ¿con quién te quieres casar? Entonces yo le diría, Señor, por favor, no me la cambie, quiero casarme con la misma. Entonces, la expresión tercera edad es un término que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa del cuerpo se va deteriorando y por consiguiente es sinónimo de vejez y de ansiedad. Se trata de un grupo de la población que tiene 60 años o más. Hoy en día el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término personas mayores en España y Argentina, o se le da el término de adulto mayor en América, que es donde nosotros estamos viviendo. Nuestro texto base dice el profeta Isaías: hasta vuestra ancianidad yo seré el mismo, os sostendré hasta vuestra vejez. Yo he hecho hasta aquí, os he llevado y os sostendré y os salvaré. Interesante, hermano. Aquí nos damos cuenta en este texto que Dios se interesa por la persona en sí, y mayormente cuando estamos en la época de la ancianidad. Yo Jehová nunca dejaré de cuidar de los suyos, dice el Señor. Mientras dure la vida, los cuidará así como los padres amorosos cuidan de sus hijos. Esta es una experiencia personal que nosotros nos damos cuenta en el transcurso de nuestra vida, que nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos desde que nacen hasta que mueren. ¿Qué dice la Biblia sobre las personas mayores de edad? Miremos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Levíticos, el Señor le dice a Moisés, en el capítulo 19, el versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de Dios tendrás temor. Allí recomienda el Señor de qué manera los hijos deben tener respeto por los mayores y mayormente por sus papás. Esta orden implica el quinto mandamiento, o amplía el quinto mandamiento
escrito por Dios en las tablas de la ley. La reverencia y el respeto son virtudes fundamentales. La reverencia, la falta de respeto o de preocupación por el anciano y sus necesidades siempre han sido pecados comunes que con el transcurso de los años vemos que se ha perdido de tener en cuenta. Inclusive si ustedes se dan cuenta en los noticieros, se informa que a los ancianos mayores, a los papás, los hijos los dejan en ancianatos, en hospitales, enfermos y no vuelven a darse cuenta de ellos. Esto es una falta de amor hacia sus padres. Las personas ancianas deben ser tratadas con respeto. Allá en 1 Timoteo 5, 1 y 2 nos dice la palabra del Señor: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a las ancianas como a madres. Los cristianos nunca deben ser descorteses con nadie, y menos los más jóvenes con los de más edad, como un ejemplo que podían imitar por los miembros de la iglesia. Se recuerda a Timoteo las muchas ocasiones específicas en que se pone a prueba la autenticidad de la experiencia cristiana de un individuo. Porque es fácil, hermanos, uno decir que es cristiano, que tiene fe en Dios, pero si aquello no se lleva a la práctica, de nada sirve. Tenemos que ser cristianos practicantes. Los ancianos deben ser valorados por su experiencia. Ya en Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Dice acá, hermanos, una parte muy importante. Un joven que ha conservado todo el vigor de su virilidad mediante una vida limpia y trabajo arduo, tiene una gloria de la cual no puede jactarse ningún anciano. Por otra parte, el anciano que a través de una vida larga y útil ha estado apreciando las lecciones enseñadas por el camino de justicia, tiene una belleza y una gloria propias. De ahí la importancia de valorar a los ancianos, porque han vivido más que nosotros. Los jóvenes pueden aprender lecciones valiosas de los ancianos. Allá en el Salmo 71:18 encontramos lo siguiente: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir después. Aquí encontramos la preocupación que tenía el rey David, solicitando a Dios que por favor no lo desamparare en los años por venir. David rogó al Señor que no le abandonara en la vejez, y que oró así. Vio que la mayoría de los ancianos que lo rodeaban no eran felices, debido a que sus indeseables rasgos de carácter aumentaban con la edad. A medida que nosotros pasamos nuestra vida por la tierra, vamos acumulando en nuestra mente más experiencia por los años vividos. Dice acá además, hermanos, si por naturaleza habían sido mezquinos y codiciosos, o eran muchísimos más en los años de la madurez, si habían sido celosos, irritables e impacientes, eso se tornaba peor en la vejez. Tremendo, ¿no? Para nosotros meditar. Hay aquí una pregunta: ¿qué puede hacer un cristiano hasta la tercera edad por otros? Estad en guardia contra los males propios de la vejez. Allá el salmista escribe en el Salmo 92, versículos 13 al 15 lo siguiente: germinarán los justos como palmas, se erguirán como los cedros en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez
darán cosecha, conservarán su savia y su frescor. Interesante, hermanos. Es mucho lo que una persona de la tercera edad puede dar para enseñar a los que le han antecedido. Un cristiano como palmera. Aquí encontramos en esta diapositiva que la palmera representa adecuadamente la vida de un cristiano. ¿Hasta cuándo? Hasta la vejez. Se levanta derecha en medio de la culminante arena del desierto y no muere, pues extrae su sustento de las fuentes de vida que hay debajo de la superficie. Esto lo dice la sierva del Señor. Además nos dice que la vejez feliz productiva de los justos prueba la fidelidad de Dios y demuestra que Él cumple sus promesas. Como ustedes saben, hermanos, Dios no falla. Cuando Dios promete algo, dice ya Números 23:19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha prometido que nos cuidará, seguramente que Él lo cumplirá. En el desierto la palma es como un oasis que provee agua, descanso y sombra al viajero, donde nosotros nos podemos, digamos, hermanos, refugiar en un anciano para pedirle consejo, para pedirle orientación. Y de esa forma, un anciano nos puede brindar ayuda, un anciano nos puede orientar en nuestro diario caminar, en nuestro diario caminar. El anciano, una palmera en el desierto. Así se considera a una persona de mayor edad, porque tiene mucha experiencia y puede explotar sus conocimientos para dar a conocer a los jóvenes el transcurso de la vida. Como la palmera que extrae alimento de las fuentes de agua viva, se mantiene verde y floreciente en medio del desierto. También el anciano puede extraer ricas provisiones de gracia de la fuente del amor de Dios y así guiar a las almas cansadas que están abrumadas de desasosiego y casi por perecer en el desierto del pecado, a las aguas que las que pueden tomar y vivir. Una persona de mayor edad puede dar consuelo a un joven. Una persona de mayor edad puede dar paz a un joven, sea señorita o sea varón, porque ha vivido más años y a través de la experiencia puede dar a conocer que Dios existe y que Dios le ha ayudado y también Dios le puede ayudar a los demás. El anciano siempre conduce a sus prójimos a Jesús, el cual invita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta fuente nunca os engaña. Podemos sacar agua de ella vez tras vez, porque Dios es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable que nos provee para nuestras necesidades. ¿Qué pasa? ¿Qué consejos hay en la Biblia para las personas de la tercera edad? Un vaso con agua. Notamos que ahorita el Señor nos habla de los consejos que Él tiene para dar a las personas de mayor edad. En el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 5, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Son virtudes que la persona de mayor edad
puede obtener solamente si está relacionada con el Señor. Perdone que me dio un poquito de tos. Además, encontramos, hermanos, que los ancianos asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las otras mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de sus casas, que sean buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada por los incrédulos. Encontramos aquí que la Biblia nos habla de la vejez. En el Salmo 37, 25 dice el salmista: no he visto joven, yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan. Es la experiencia que nos narra aquí el sabio Salomón. Y además en el Salmo 71, 9 dice lo siguiente: no me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares, cuando mi fuerza se acabe. Verso 18 dice: y aún en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que proclame a la posteridad las proezas de tu brazo, tu poderío a los que han de venir. Y encontramos aquí, hermanos, que es interesante que el salmista murió hace muchos años, pero él dejó en sus escritos esta experiencia para expresarnos que en la confianza que se deposita en Dios hay esperanza. Dice allí el Salmo 91, 14: porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y además dice que lo saciaré de larga vida y le mostraré finalmente que mi salvación. Esto es maravilloso para cada uno de nosotros en esta tarde. Esto es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Que en Dios hay esperanza. En el Salmo 92, 12 dice el Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano. Plantados estarán en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos, para anunciar que Jehová, mi roca, es recto y que en él no hay injusticia. Son experiencias que los sabios de Dios, los llamo sabios porque aquellos que han confiado en Dios son sabios, y ellos nos dejan el registro de cómo ellos habían experimentado la misericordia y la bondad de Dios en sus vidas. Proverbios 16:31 dice el sabio Salomón: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Además dice más adelante en el Proverbios 17:6: corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Aquí está hablando a la posteridad, no solamente los hijos, sino que también se está refiriendo a los nietos, que se glorían en sus papás, porque ven en ellos un ejemplo de rectitud, un ejemplo de esa confianza que depositaron en Dios. Y aún en la vejez se les nota ese vigor espiritual. Proverbios 23:22 dice además: escucha a tu padre, aconseja a los hijos, escucha a tu padre que te engendró, y cuida, y cuando tu madre envejezca,
no la menosprecies. Qué maravilloso, hermano. Notamos, hermanos, que estos consejos preciosos que Dios tiene allí, si nosotros como hijos los pusiéramos en práctica, hermanos, este mundo sería muy diferente. No veríamos inclusive mendigos. Hoy inclusive, hermanos, vemos a personas de mayor edad, ancianos, pidiendo limosna. ¿Dónde están sus hijos? Los hijos se pierden, se esconden, no cumplen con su responsabilidad. Pero ¿cómo sería diferente, hermanos, este mundo, si el hombre tuviera en cuenta la palabra de Dios? En Lamentaciones 3:22 dice el profeta Jeremías: por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, del almacén grandioso de Dios, Dios saca bendiciones y las comparte con el ser humano. Yo les invito, hermanos, para que nosotros, apoyados en estas promesas, estemos pendientes de nuestras necesidades y pidamos al Señor que por su gracia nos conceda sus bendiciones cada día. Ahora en el Nuevo Testamento dice ya, 2 Corintios 4, 7 al 13, lo siguiente: con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús, dice el apóstol Pablo allí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte, pero en nosotros actúa también la vida. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Es un mensaje que se debe transmitir de generación en generación, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado justamente con nosotros, porque todas estas cosas suceden por causa vuestra, para que, mientras aumente la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Alabado sea Dios por sus promesas. Dice el apóstol Pablo allí: por tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, dice Pablo, sin embargo, se va renovando de día en día, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Hermanos, aquí en el fondo encontramos nosotros que las personas de mayor edad, de la tercera edad, ¿por qué tienen aquella fortaleza, hermanos? Aunque su cuerpo físico se ha desgastado, pero la vida interior, la fe que tienen en el Señor es robusta. Y de esta manera pueden dar un mensaje de salvación a las generaciones jóvenes. Allá el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Que a pesar de la edad, no pierdan ese vigor espiritual. Yo siempre lo comparo con el sol. El sol en las horas de la tarde alumbra con mayor fuerza. Esto nos daba a entender de que la persona mayor de edad, su vigor espiritual debe ser fuerte. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, dice el apóstol Pablo, que sean maestras de lo bueno. De manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos. Y además dice, a que sean prudentes, castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Vemos aquí, hermanos, que la conducta de un cristiano o de una mujer cristiana debe ser diferente a la conducta de una persona que no vive la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:1, interesante lo que encontramos en este mensaje. Dice allí, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. La persona de un cristiano siempre debe ser con reverencia, con respeto hacia las personas mayores y debe tener santidad al tratar a las personas menores. Aquí encontramos en el Salmo 16, dice allí la palabra del Señor, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. La experiencia es la corona de los ancianos. Interesante, ¿no? La experiencia es la corona de los ancianos. Es el premio que reciben por haber vivido una vida santa delante de Dios. La Biblia dice en Génesis 21, allí habla de la avanzada edad de Abraham. Ustedes saben, mi hermano, muy bien que Abraham había obtenido una promesa de Dios de que le daría un hijo. Pero los años pasaban y aquello no se cumplía. Pero finalmente el Señor cumple su promesa cuando Abraham tenía ¿cuántos años? Tenía 100 años y a esa edad le nació Isaac. Y dice, hermanos, en el versículo 2:5, versículo 7, dice que Sara exclamó, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a un hijo? Pues he dado un hijo en su vejez. Y para ese tiempo, Sara, ¿cuántos años tenía? La Biblia registra que tenía 90 años de vida. Increíble, hermano. Para Dios, nada es imposible. Él puede vivificar a un anciano, a una anciana, para que dé el fruto que Dios había prometido. Para Dios no hay nada imposible. En el Salmo 92:14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta fue la experiencia que encontramos registrada con relación a Abraham y a Sara. Aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, como que si tuvieran 15 años. Hermanos, ya para terminar, encontramos allí en el tema 10 mandamientos para la vejez. Y son interesantes para que cada uno de nosotros los pongamos en práctica. Primero, cuidarás tu presentación todos los días. Vístete bien, arréglate como si fueras a una fiesta.
¿qué más fiesta que la vida? Que una persona de edad no se sienta como que ya no vale la pena vivir y no se arregla, no se peina, andan todos desarreglados y se sienten por allá acorralados. Pero aquí el Señor nos dice que se vista todos los días, se arregle, se cambie, se peine y que fuera su vida diaria como si fuera a una fiesta. Segundo, no te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar el enclaustamiento o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. Hermanos, que la persona de mayor edad no se sienta como que no tiene valor, como que no merece que se le tenga en cuenta. Dice que se arregle y salga a la calle para que se relacione con las demás personas. Dice aquí que el agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. Hay que poner a movimiento su cuerpo para que se mantenga activo. Tercer punto, dice aquí, amarás al ejercicio físico como a ti mismo. Un trato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de casa contra la energía, diligencia. Salir a la calle, hermanos, para dar un paseíto por el parque, darle unas cuantas vueltas a la cuadra, eso trae vigor, recalienta el cuerpo y lo vitaliza. Cuarto, evitarás actividades y gestos de viejo derrumbado. La cabeza gacha, andar con la cabeza gacha, la espalda encorvada y los pies arrastrándose, todo desanimado. No, para que la gente diga un piropo cuando pasas, qué elegancia tienes. La persona de mayor edad debe andar erguida para que pueda dar un estímulo a otros de no sentirse derrotados. Quinto punto, no hablarás de tu vejez ni quejarás de tus achaques. No estarse quejando de la vejez o de las enfermedades, que me duele aquí, que me duele por allí. Entonces, ojo con esto. Con ello acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad estás. Y te harás el vacío. Nadie quiere estar yendo historias de hospital. Entonces, en lugar de buscar nuestra amistad, más bien se alejarán porque siempre estamos quejándonos de nuestros achaques. Deja de autolamentarte llamándote viejo y considerándote enfermo. Ríete de la vida. El quinto punto, hermanos, aquí muy interesante. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Siempre sentirse optimista. Al mal tiempo, buena cara, se dice es un dicho popular. Sé positivo en los juicios. Ten buen humor en las palabras. Sé alegre de rostro. Amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años, sino un estado de ¿qué? Un estado mental, un estado de ánimo. Serás útil a ti mismo y a los demás. El punto séptimo. No eres un parásito ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde sea posible y ayuda con una sonrisa, con un consejo, con un servicio. Hagamos la forma de sentirnos útiles hacia los demás y verán que las cosas cambian. Octavo punto, trabajarás con tus manos y tu mente. El serse útiles a los demás, en hacer algún trabajito, por sencillo que sea, de acuerdo a nuestras capacidades,
nos hará sentir útiles. El trabajo es la terapia infalible de la vida. Cualquier actitud laboral, intelectual o artística es una medicina para los demás y es una bendición para nosotros mismos, ocupando nuestro tiempo en el trabajo. Punto 9. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Ojo con esto. Desde luego que anudan dentro del hogar, haciéndose más fuertes, integrándose a todos los miembros de la familia, no sentirse por allá estigmatizado. Así tiene la oportunidad de vivir con todas las edades, niños, jóvenes, adultos, perfectamente mostrando la vida siendo con buenas relaciones. Luego, ensancharás el corazón a los amigos, con tal que los amigos no sean exclusivamente viejos como tú. Huye del bazar antigüedades, es decir, mezclándose también con jóvenes, porque esto nos alegra la vida. Y el punto último ya para terminar, no pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenado a tu mundo, maldiciendo tu momento. Alégrate de que ser parte del mismo y poder ser muchas cosas lindas y nuevas. No te olvides de reír a menudo para mantener la salud. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo les invito, hermanos, para que cerremos nuestro tema con una meditación, una oración al Señor. Padre bueno que moras en el cielo. Gracias, Señor, porque nos has permitido compartir tu palabra en este momento, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque a través de él tú nos has enseñado tu preocupación por las personas de mayor edad. Que tú, Señor, nos fortalezcas, nos llenes de poder para poder caminar cada día hacia la patria celestial. Que tú nos ayudes para ser un ejemplo para los jóvenes. Que podamos, Señor, serte fieles hasta que tú vengas por segunda vez por cada uno de nosotros. En el nombre santo de Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos. Amén.